Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenido a una nueva charla del Grupo de Interés de Medicina y Emergencias de la Universidad del Rosario. Esta vez a cargo de dos de nuestros miembros, Nicolás González, el que les habla, y Sergio Amado. Esta charla fue revisada y supervisada por nuestro tutor académico, el doctor Arturo Polanco, residente de cuarto año de Medicina y Emergencias, también presente el día de hoy. El tema a hablar va a ser el abordaje del dolor abdominal en urgencias. Y esperamos que sea de su provecho. El contenido de esta charla va a ser, primero con los objetivos, qué se les debe quedar de la charla y qué es lo que van a aprender durante la charla. Vamos a realizar una pequeña introducción hablando de la epidemiología, de los grupos de riesgo, de la fisiopatología, qué diagnósticos diferenciales se deben tener en cuenta en un paciente con dolor abdominal, qué cosas les debo preguntar, qué signos y síntomas debo ponerle atención, qué cosas al examen físico debo buscar, qué paraclínicos e imágenes son los más apropiados para cada tipo de paciente, y finalmente concluir todo con un algoritmo diagnóstico que sea como un mensaje para llevar a la casa, y que lo tengan a mano para una toma de decisiones fácil y rápida. Los objetivos de esta charla va a ser, primero, reconocer qué paciente está en riesgo, qué pacientes se les va a amenazar la vida y cómo se presentan. ¿Qué pacientes son los de alto riesgo? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Y para este grupo y para en general a todos los pacientes, ¿cómo los abordo clínica y paraclínicamente, según lo que ellos cuentan y según la presentación? ¿Cuáles son los diagnósticos que más se nos pasan en urgencias? Y cómo evitar que eso pase. Entonces, para hablar un poco y comenzar hablando del dolor abdominal, les pongo esta imagen del disco de Pink Floyd de El lado oscuro de la luna. ¿Por qué? Porque el dolor abdominal es eso, es un lado oscuro de la luna, es un terreno que es imperceptible, que es indiferenciado, que puede llegar a ser enigmático. Entonces, y eso lo convierte en un reto diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, para el paciente puede ser muy difícil comunicar lo que está sintiendo. Puede ser muy difícil ponerlo en palabras y emitir eso en un lenguaje. El examen físico, además, puede ser absolutamente variable, puede cambiar con el tiempo, y el dolor puede cambiar de localización y de severidad. Entonces, todo esto va a hacer que los hallazgos que encontremos al examen físico puedan ser no conclusivos. Eh, los paraclínicos a veces pueden llegar a confundir más que ayudar. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Cómo abordar al paciente, qué cosas sí tengo que tener en cuenta y qué cosas debo descartar y olvidar. Entonces, básicamente, este va a ser la estructura que yo debo tener en el abordaje. Primero, siempre reconocer al paciente de alto riesgo, al paciente que se nos puede morir en urgencias, y al paciente que va a tener un potencial o un abdomen quirúrgico. Entonces, para esto debo saber qué exámenes clínicos les voy a pedir, qué cosas al examen físico voy a encontrar, y todo esto resumirlo en un algoritmo diagnóstico que sea flexible y que sea fácil para la toma de decisiones. Otra cosa, antes de empezar ya a hablar específicamente del dolor abdominal, es que se habla de que hay que enfatizar más sobre la disposición que sobre el diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que no es tan importante identificar una causa exacta del dolor abdominal, sino que es más importante reconocer cuál va a ser el abdomen quirúrgico y cuál va a ser el paciente que se me puede morir. ¿Por qué? Porque más o menos el 40% de los dolores abdominales no se determina. Dentro de este 40%, el 25% de los pacientes que se les da egreso con un diagnóstico de dolor abdominal indiferenciado, o lo que podemos encontrar más comúnmente,
un dolor abdominal en estudio. Y el 35 al 41% de los pacientes que se quedan hospitalizados se quedan con ese diagnóstico de dolor abdominal en estudio. Entonces, por eso les hacía el énfasis sobre es que es más importante enfocarse en la disposición que en el diagnóstico. Además, pues es un motivo de consulta bastante frecuente, comprende del 5 al 10% de todas las consultas en urgencias, y del 18 al 42% de estas consultas van a requerir hospitalización. Esto lo podemos ver ejemplificado a un nivel epidemiológico en colombiano, con ese estudio. Un estudio de la frecuencia del abdomen quirúrgico en los pacientes que consultan urgencias de la clínica Uribe de Cali. Un estudio descriptivo de corte transversal que se hizo durante el año 2009, en donde se evaluaron 60.567 consultas, en donde el 5% fueron consultas por dolor abdominal, lo que pues compatibiliza con nuestra estadística anterior que les mencionaba sobre que el 5 al 10% son dolor abdominal. De este el 5%, o sea, 146 pacientes, el 23.3% fue un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, esto es importante, por lo que más o menos un cuarto de los pacientes van a ser quirúrgicos. Y dentro de estos, es importante reconocer los grupos de riesgo y el tiempo de evolución, cosa que podemos ver en estas dos tablas. Primero, en la tabla superior podemos ver que dentro de los pacientes más o menos de 40 a 70 años de edad, fue la mayor cantidad de pacientes que consultó y en donde la mayor parte se fueron quirúrgicos. Es decir, ya podemos definir que hay un grupo de riesgo que es la edad. Y la otra cosa que quería mencionar es que los pacientes consultaron de manera temprana, ya que más o menos el 48% lo hizo en las primeras 24 horas. Y es una patología que va a evolucionar rápidamente en el tiempo. Ya vemos que más o menos entre las 12 a las 24 horas, tanto el manejo quirúrgico como el manejo médico estuvo dentro de ese rango de tiempo en la mayor proporción. Entonces son pacientes que van a evolucionar rápidamente. Por eso nuestra toma de decisiones debe ser rápida. En cuanto a la sintomatología del abdomen quirúrgico, se encontró que el vómito fue de los síntomas más prevalentes. Y este síntoma también fue el que más se presentó en los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. ¿Sí? Ahí vemos el 57 de los 57 pacientes con vómito, en pacientes con manejo, en pacientes en total, de esos 57, 17 fueron manejo quirúrgico y 40 fueron manejo médico, siendo el síntoma más predominante. Entonces, ya sabemos que dentro de esos grupos de riesgo y esos pacientes de riesgo, primero están los ancianos. ¿Por qué? Porque primero, la mortalidad de nuestros pacientes aumenta con cada década de la vida y a medida que aumenta la mortalidad, disminuye la capacidad diagnóstica, disminuye la sensibilidad y especificidad de los signos y de los paraclínicos, ya sea imágenes o ya sea exámenes de laboratorio. Va a ser una presentación que es absolutamente atípica y que es rápidamente progresiva. Siempre hay que preguntar sobre antecedentes de cardiovasculares tipo fibrilación auricular, ya que esto aumenta el riesgo de que el paciente presente una catástrofe vascular, aumenta el 10% de todos los casos en pacientes mayores de 70 años. ¿Y qué son esas catástrofes vasculares? Isquemia mesentérica, rupturas de aneurisma abdominal, infarto agudo miocardio que se presente como dolor abdominal. Todo esto aumenta el riesgo, sobre todo en pacientes con antecedentes cardiovasculares. El 2/3 de estos pacientes van a requerir hospitalización y 1/3 va a ser quirúrgico. Entonces aumenta la mortalidad, básicamente. El otro grupo de riesgo que hay que tener en cuenta es los pacientes inmunocomprometidos.
¿Por qué? Porque la sintomatología va a ser completamente desproporcionada a los hallazgos paraclínicos. Es decir, el paciente me puede estar haciendo mucho, puede estar presentándose con un dolor abdominal muy intenso, muy agudo, y los paraclínicos no pueden mostrar nada. ¿Por qué? Porque estos pacientes no hacen respuesta inflamatoria sistémica. Los hallazgos que se pueden encontrar en el examen físico pueden ser absolutamente atípicos. Los pacientes no van a ser fiebres. Los laboratorios, por lo que les decía, no van a ser conclusivos. Entonces, es otro grupo de riesgo al que hay que ponerle atención. Y por último, a las mujeres en embarazo o en edad fértil, siempre pedirle una beta cualitativa en cualquier abordaje del dolor abdominal, y entender que en el embarazo o en la mujer se pueden, en caso de que esté embarazada, puede presentarse con un embarazo ectópico, y el embarazo ectópico puede presentarse como un dolor abdominal. O mujeres con torsiones ováricas o patologías pélvicas pueden presentarse con dolor abdominal. En el embarazo, el útero pasa a ser un órgano abdominal y puede presentarse con dolor en esta zona. También siempre como diagnóstico diferencial están las patologías pélvicas, ováricas, urinarias, eh, que son cosas que pueden causar dolor abdominal, eh, de las cuales hay que tener en cuenta. Y el dolor en la fosa ilíaca derecha, específicamente hablando de la apendicitis, pierde un poco de sensibilidad y especificidad los hallazgos clínicos en las mujeres embarazadas, o en las mujeres en edad fértil, porque se puede confundir con una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, de que nuestro examen físico va a cambiar un poco en las mujeres en edad fértil. El último grupo que hay que tener en cuenta son los pacientes con cirugía previa. Siempre buscar en la inspección cicatrices, porque lo que más tenemos que preocuparnos es por la alta cantidad de posibilidad de que el paciente esté presentándose con una obstrucción intestinal. Más o menos el 70% va a ser por bridas. Otras cosas que pueden causarlo y que pueden presentarse con dolor abdominal es la enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con hernias, pacientes con cirugía bariátrica reciente, tipo Y de Rux, que llega 10 días a consultar en urgencias. Siempre pensar en infecciones de sitio operatorio o fugas de anastomosis o cualquier cosa relacionada con la intervención quirúrgica. Entonces aquí en esta tabla podemos resumir básicamente lo que ya hemos visto sobre los grupos de riesgo a tener en cuenta: pacientes mayores de 60 años, pacientes con cirugía reciente, pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria diagnosticada, con instrumentación quirúrgica reciente, con inmunosuprimido, con quimioterapia activa, con síntomas sistémicos, con dificultad en la emisión del lenguaje o con algún trastorno cognitivo, por lo que hemos hablado sobre la dificultad que pueden presentar estos pacientes en comunicar su dolor abdominal. Entonces, ya dentro del abordaje, después de saber qué pacientes van a estar en riesgo, nosotros podemos deducir el origen del dolor según su origen embriológico. Usualmente los pacientes que se presenten con dolor en epigastrio van a provenir del intestino anterior, de las estructuras que se derivan del intestino anterior, es decir, estómago, páncreas, hígado y vesícula. Todo lo que va desde la boca hasta la parte proximal del duodeno. Pacientes con dolores periumbilicales se van a originar de las estructuras que provienen del intestino medio. Es decir, todo lo que va desde la porción distal del duodeno hasta el colon transverso. Y por último, los dolores que son suprapúbicos usualmente son lo que queda del colon y los órganos pélvicos genitourinarios. Entonces, para entender de dónde viene el dolor y en qué localización se ubica,
hay que entender cuáles son los tres tipos de dolor que existen y qué etapa de la inflamación o bueno, de la fisiopatología del dolor abdominal están. ¿Por qué? Porque hay tres tipos del dolor abdominal. El dolor abdominal visceral se va a producir por la estimulación de los nervios autonómicos del peritoneo visceral, es decir, de lo que cubre al órgano. Y usualmente es una manifestación temprana de la enfermedad. ¿Qué es lo que va a producir el dolor? O bueno, ¿qué es lo que lo va a distender el órgano y producir el dolor? Usualmente los órganos huecos puede ser líquido, puede ser gas, en los órganos sólidos puede ser edema, puede ser sangre, pueden ser masas o abscesos. Lo importante es que va a ser un dolor que no es localizado, que es difícil de caracterizar, que es absolutamente difuso. Eh, y que la localización de este dolor es cuando se extiende desde el órgano al peritoneo visceral. Cuando se extiende más allá de la víscera es cuando se localiza. Entonces el dolor visceral va a ser la primera etapa de la fisiopatología del dolor abdominal. El dolor somático es cuando, como les mencionaba, se irrita el peritoneo parietal y se produce la localización del dolor, que puede ser por infección, puede ser por irritación química, puede ser por lesión, por hemorragia, por gas, por agua, lo que sea. Lo importante es que ya esto va a ser por la conducción de los nervios periféricos nociceptivos y va a ser un dolor que es intenso y va a ser un dolor que es constante. Y va a ser en este momento en que podemos deducir, según la localización, qué estructura es la que probablemente se esté comprometiendo. Entonces, pues acá podemos ver eh, las úlceras duodenales que pueden doler en la parte superior. eh, lo importante es que el dolor somático va a ser cuando se localiza y el dolor referido va a ser cuando el dolor que se produce va a ser completamente remoto al foco de origen. Entonces, el somático es cuando se localiza, es decir, cuando un cólico biliar duele en el cuadrante superior derecho, y el dolor somático, perdón, el dolor referido es cuando se extiende el dolor a una parte en donde no se está produciendo. Esto sucede porque las fibras nerviosas periféricas aferentes de muchos órganos internos entran a la médula espinal por por las raíces nerviosas que también tienen fibras de otras áreas del cuerpo. Entonces, esto confunde al cerebro en la interpretación de la localización del estímulo doloroso y se puede encontrar en otra parte a donde originalmente se está produciendo. Entonces, esto es cuando pasa de ser un dolor del cólico biliar en el cuadrante superior derecho a un dolor, por ejemplo, como se muestra en la imagen, en zona dorsal. Esto va a ser importante para los diagnósticos diferenciales, porque un infarto agudo de miocardio puede oler en epigastrio. Una hemorragia peritoneal que irrita el diafragma puede oler en los hombros, como es una ruptura esplénica o una úlcera duodenal perforada. Esta es la razón de por qué una neumonía puede doler en el abdomen superior. Esta es la razón de por qué un dolor rectal u uterino puede doler en zona lumbar. Entonces, estas van a ser las tres etapas del dolor y según su tiempo de evolución, vamos a ver, vamos a poder deducir dónde está doliendo. Y según de dónde duele, qué es el órgano que se está comprometiendo. Aquí vemos otros ejemplos de dolores referidos. Ya hemos mencionado pues la, la ruptura esplénica, que el apéndice puede doler en mesogastrio, los dolores ureterales pueden doler en flancos, etc. Entonces, según
este tipo de dolor, y según los 3 tipos de dolor que acabamos de mencionar, podemos y debemos establecer los posibles diagnósticos diferenciales según la localización del dolor. Esto se puede deducir primero en las patologías intraabdominales que nos pueden llegar a confundir o pueden llegar a imitar un dolor que realmente se está produciendo en otro lado. Por ejemplo, la apendicitis puede confundirse con una gastroenteritis o una enfermedad pélvica inflamatoria en el caso de las mujeres. La ruptura de aorta abdominal puede confundirse como un cólico renal por una diverticulitis. Un embarazo ectópico puede confundirse con una enfermedad pélvica inflamatoria, una diverticulitis con un cuadro de constipación, una gastroenteritis, simplemente por lo que acabamos de ver sobre las 3 etapas del dolor abdominal que tienen y de sus diferentes formas de presentación. En cuanto a los diagnósticos extraabdominales que se pueden presentar con dolor abdominal, ¿sí? Por lo que acabamos de ver del dolor referido, están cosas que no se nos pueden pasar y cosas que pues, pueden ser diagnósticos más inusuales, que nos dan un poquito más de tiempo. Dentro de lo que no se me puede pasar está el síndrome coronal de Culo, la cetoacidosis diabética, el embolismo pulmonar y la falla cardíaca congestiva. Estos son diagnósticos que son emergentes. Usualmente hay distintas explicaciones a por qué un embolismo pulmonar, por ejemplo, puede doler en el abdomen. Usualmente que se cree porque la congestión hepática que se produce por la disfunción ventricular derecha, porque tenemos un trombo en el pulmón, esto distiende la cápsula de Gleason, causa irritación diafragmática y duele en el abdomen. Pero hay muchas explicaciones a la razón de por qué los diagnósticos, o bueno, los órganos extraabdominales pueden presentarse con dolor abdominal. El caso es que no se nos pueden pasar los diagnósticos que son urgentes. Otras cosas que importante tener en cuenta: las neumonías del lóbulo inferior, las anemias de células falciformes, angioedemas hereditarios, intoxicaciones, picaduras de araña, crisis adrenales, malignidades hematológicas. Son cosas que debemos tener en cuenta que se pueden presentar con dolor abdominal y pueden amenazar la vida del paciente. Y las cosas ya que son inusuales, podemos encontrar el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Hensch-Schoen, otras cosas como el síndrome de Lemierre, tuberculosis, herpes zóster, epilepsia abdominal, etc. Pero hagamos énfasis sobre todo en las patologías que nos van a amenazar la vida del paciente. Entonces, ¿qué cosas cuando ya nos llega el paciente tenemos que preguntarles y que nos van a orientar a si es más peligroso o es menos peligroso? En la historia clínica hay cosas que no se nos pueden pasar, como por ejemplo la edad. La edad ya sabemos que es un criterio de grupo de riesgo. Si la edad es avanzada, es mayor riesgo. Si el comienzo va a ser abrupto o gradual, si es abrupto, hay más riesgo de que sea quirúrgico por una torsión testicular u ovárica o una ruptura o un cólico. Si va primero el vómito que el dolor, si va primero el dolor, es peor. O sea, si el paciente tiene dolor primero y después vomita, es peor y es potencialmente quirúrgico. Si es constante o intermitente, es peor si es constante. Si migra, sobre todo si migra fosil-ilíaca derecha, eso es altamente específico para apendicitis. Si el tiempo es menor de 48 horas, es peor. Si duele camino al hospital, es sugestivo de apendicitis. Esto es basado en un estudio en que se dieron cuenta que a los niños en que les dolía el abdomen cuando venían camino al hospital y pasaban por un policía acostado o un reductor de velocidad, era específico para apendicitis. Si
si el paciente tiene anorexia o no tolera la vía oral, es más probable que sea quirúrgico por una colecistitis o una apendicitis. Si el paciente está en embarazo, puede ser un embarazo ectópico, una torsión ovárica, y sería indicativo hacer un ultrasonido pélvico. Si el paciente tiene cirugías recientes, lo que habíamos mencionado, siempre pensar en una obstrucción intestinal 70% por vías. Si el paciente ha tenido episodios similares, eh, es menos probable que sea quirúrgico, es decir, que si el paciente se presenta como primera vez con un dolor abdominal, es más probable que sea quirúrgico. Si el paciente está inmunosuprimido, pues ya sabemos que es un grupo de riesgo. Si el paciente toma alcohol, siempre pensar en pancreatitis, hepatitis o cirrosis hepática. Si el paciente fuma marihuana o tabaco, puede estar cruzando con un síndrome de hiperemesis cannabinoide que viene con vómitos y dolor abdominal. Cualquier antecedente, ya sea de enfermedades abdominales, cáncer, falla renal o enfermedad inflamatoria, siempre va a ser peor. Si el paciente ha usado antibióticos en las últimas 3 semanas, siempre va a ser peor porque enmascara infecciones o inflamación sistémica. Si el paciente tiene antecedentes vasculares, hipertensión arterial o fibrilación auricular, lo que se había mencionado, isquemia mesentérica o aneurismas abdominales, patologías vasculares. Si el paciente ya ha estado hospitalizado por dolor abdominal y ha tenido TACO, ecografías abdominales anteriores, qué mostraron, por qué se lo estudiaron, etc. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en la evaluación del paciente y preguntar sí o sí la historia clínica. En cuanto a los síntomas, siempre preguntar por el comienzo. Si el comienzo es abrupto, es más probable que sea por perforación de un órgano o por isquemia de un órgano. Usualmente las emergencias vasculares se presentan de una forma abrupta, es decir, disecciones aórticas o isquemias mesentéricas son dolores que se presentan muy agudamente. O obstrucciones, tanto del tracto biliar, es decir, litiasis renal o ureteral, o colecistitis o colelitiasis, son dolores que son más abruptos. Los dolores graduales son usualmente por inflamación o infección, tipo apendicitis, tipo diverticulitis, que son dolores que progresan en el tiempo. El tipo del dolor, siempre preguntar por dolores quemantes o cómo describe el dolor el paciente. El dolor quemante usualmente va a ser por úlceras o cólicos, por distensión de los huecos, de los tubos huecos abdominales, viscerales. Por ejemplo, litiasis renal o litiasis biliar. Y los dolores punzantes, si el paciente lo describe como desgarrante, probablemente sea disección aórtica, sobre todo si el dolor se irradia hacia dorso. Y si es punzante, usualmente es por inflamación del peritoneo, por sangre o por ácido, por irritación química, etc. Es más por inflamación. Los agravantes o aliviantes. Si el dolor empeora con la comida, usualmente es más por cólico biliar y si mejora es por úlcera péptica. Si el dolor mejora con el reposo, usualmente es por pancreatitis o por nefrolitiasis. Perdón, empeora con el reposo. Y si empeora con la tos, usualmente ya quiere decir que hay una inflamación hacia el peritoneo y es que es sugestivo de peritonitis. Siempre preguntar a qué se asocia, preocuparse si se asocia a fiebre, tos, disnea o síntomas sistémicos, porque puede estar hablándonos de una neumonía o de un embolismo pulmonar. Siempre nunca descartar infarto agudo miocardio, sobre todo si el dolor se presenta en epigastrio. Si va primero el dolor después del vómito, lo que se le había mencionado, es más quirúrgico. Si el vómito es bilioso, puede ser una obstrucción distal al duodeno o litiasis biliar. Si el paciente se presenta con hematemesis, siempre pensar en úlcera péptica o varices. Y los síntomas urinarios, pues también una infección urinaria se puede presentar con dolor abdominal y siempre hay que descartarlo. Y siempre preguntarlo. La localización es importante que no se debe confiar únicamente en el lugar para establecer el origen del dolor, porque ya sabemos que puede cambiar en el tiempo, reflejando la progresión de la enfermedad y reflejando pues las 3 etapas del dolor abdominal que ya vimos. Además, podemos deducir
pues su origen según el origen no biológico, pero importante no confiarse únicamente en el lugar, porque es absolutamente variable. Aquí hay algunos diagnósticos que podemos considerar según el lugar donde se presenten. Usualmente los pacientes con dolor en el cuadrante superior derecho van a ser por colecistitis, colangitis, un cólico biliar, pancreatitis, neumonía, y así sucesivamente la lista. Lo que se le había mencionado sobre dolores en epigastro, siempre pensar en úlceras pépticas, en infarto agudo de miocardio, eh, o en aneurisma de aorta abdominal. Pero como ven, son diagnósticos que se van repartiendo y se repiten muchas veces en las diferentes localizaciones del abdomen. Entonces, no confiarse únicamente en el lugar. La irradiación, los dolores que cambian en el tiempo usualmente son apendicitis, pues ya sabemos que la apendicitis migra hacia fosílaca derecha. La disección aórtica migra hacia dorso o hacia la región interescapular. La pancreatitis usualmente migra en banda, eh, y así con muchos otros diagnósticos. En epigastrio, espalda o en banda, pancreatitis, y hombro izquierdo, patología esplénica, ruptura esplénica por irritación diafragmática hemorrágica, líquido libre, etc. Entonces, según todos estos hallazgos, según la característica, forma, tipo y radiación del dolor, y según la historia clínica, ya podemos deducir y agrupar eso en un diagnóstico. Entonces, en esta tabla les muestro lo que es la apendicitis, que si es que es un dolor que se presenta de forma periumbilical, que posteriormente se localiza en fosa ilíaca derecha, asociado a anorexia, náuseas y fiebres, eso tiene un Lighthood ratio de 8 si es que se localiza en la fosa ilíaca derecha. Entonces, y así con muchos otros diagnósticos, con una obstrucción intestinal. Si el paciente consulta por distensión abdominal, náusea, anorexia y constipación, el hallazgo clínico de distensión tiene un Lighthood ratio de 5,6 a 16,8. Entonces la idea es que así, con todo lo que ustedes han averiguado en la historia clínica y en las características del dolor, ya tenemos desde un 70-80% del diagnóstico, aún así sin realizar imágenes ni estudios. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante en el examen físico de las características clínicas, pero siempre pensar que cada una tiene su propia sensibilidad y su propia especificidad. Usualmente lo que más asocia a apendicitis es un dolor en fosa ilíaca derecha, asociado a anorexia, con dolor después del vómito, con dolor antes del vómito, perdón. Muchas de estas características las encontramos en la escala clínica de Alvarado. Un paciente con colecistitis que se presente con dolor en hipocondrio derecho tiene una especificidad de 81% y se suma más a la probabilidad si se asocia a náuseas, emesis, anorexia o fiebre. Siempre preguntar en pacientes con isquemia, en pacientes con historias de antecedentes cardiovasculares como fibrilación auricular o con un estado de hipercoagulabilidad, que se presenten con dolor abdominal agudo, siempre pensar en isquemia mesentérica, y así con otros diagnósticos. Entonces, pues acá podemos agrupar básicamente todos los factores de riesgo que ya hemos visto: la edad, el inmunocompromiso, enfermedades cardiovasculares, conmovilidades, y en esta tabla que básicamente nos define toda esta primera parte del abordaje. Al examen físico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la temperatura. La temperatura tiene una sensibilidad y una especificidad que es absolutamente variable. Siempre pensar en que nunca tomar la temperatura rectal en infecciones abdominales, nunca tomar temperatura rectal en pacientes con neutropenia febril, pero excluyendo a estos pacientes, la temperatura rectal siempre considerarla tomarla en infecciones abdominales, ya que es más confiable. Las temperaturas orales siempre van a estar falsamente disminuidas en pacientes con taquipnea.
Lo importante es que cualquier cuadro de hipotermia asociado a sepsis siempre va a ser peor. El 30% de los ancianos se pueden presentar sin fiebre. Entonces va a ser un signo que no es tan específico, pero que sí hay que tener en cuenta cuando se presenten sus formas graves, es decir, hipotermia básicamente. Nunca olvidarse del Quick-SOFA, que va a ser una escala eh, bastante útil para definir si el paciente ya está con sepsis, y si eso se asocia a hipotermia, pues ya sabemos que es un paciente de alto riesgo que probablemente se esté amenazando su vida. La tensión arterial usualmente nos va a servir cuando se presente con hipotensión, porque nos ayuda a sospechar sobre rupturas de neurismas de la aorta abdominal, o en pacientes que están choqueados por sepsis. Eh, También tenemos un índice que es bastante útil, que es el índice de choque, que es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, y si está mayor a 0.7%, es altamente indicativo de que el paciente está en un estado de choque. La taquipnea también es poco específica y poco sensible, sobre todo porque puede causarse básicamente por cualquier cosa, por dolor, por irritación, por hipoxia, por sepsis, por anemia, TEP, acidosis metabólica, ansiedad, etc. Pero siempre tener en cuenta que si está presente, pues es peor. Y la taquicardia también, dolor, fiebre, sangrado, sepsis, todos pueden causar la taquicardia, la ansiedad también. Si es una taquicardia que es irregular, pues pensar en fibrilación auricular porque nos está haciendo una probabilidad mayor de que sea una isquemia mesentérica si se presenta con dolor abdominal. Entonces, siempre tener en cuenta lo peor que se puede presentar dentro de cada uno de los signos para saber qué paciente está en alto riesgo. En cuanto a la inspección, podemos encontrar pues estos hallazgos al examen físico que usualmente son hallazgos tardíos, pero nos pueden indicar sobre, por ejemplo, en Gray Turner, el paciente que se presenta con este signo, en flancos bilaterales hemorrágicos, usualmente nos habla de pancreatitis aguda, hematomas retroperitoneales o embarazos ectópicos rotos. El signo de Cullen nos habla sobre embarazo ectópico que se presenta de una forma periumbilical, una hemorragia periumbilical. Nos habla sobre embarazos ectópicos, pancreatitis aguda también se asocia y hematomas retroperitoneales. Siempre buscar signos de rash vesiculares que siguen los dermatomas sugestivos de herpes zóster que pueden cursar con dolor abdominal. Y otros tipos de signos que ya son signos más tardíos, como el signo de Fox, que se debe a una lesión, pues puede verse una lesión traumática del páncreas, del riñón, de la aorta, del colon ascendente y el descendente, pero básicamente nos va a indicar sobre lesiones traumáticas. Y el signo de Bryant, que también es un signo tardío que nos habla sobre ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Básicamente eso. Entonces acá una tabla que nos resume estos hallazgos a la inspección que podemos encontrar y que en el momento en que los encontremos tenemos que saber a qué se asocian. La auscultación, pues, digamos que no es tan útil porque es absolutamente observador dependiente. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la auscultación. Usualmente los sonidos que son agudos tintinantes o que no están sugieren obstrucción intestinal. Y importante que, bueno, eso básicamente sobre obstrucción intestinal. Si están anormales, es decir, que si están aumentados o disminuidos, siempre va a ser de peor pronóstico. Entonces, ese va a ser básicamente el hallazgo que tienen que encontrar. Si están anormales, y si están anormales, si están agudos o ausentes, obstrucción intestinal. Y si están de cualquier otra característica, es de peor pronóstico. A la palpación, hay varias cosas que ahí tenemos que tener en cuenta. La primera es que siempre es muy difícil establecer si es que el dolor abdominal se está produciendo en los músculos abdominales o en el dolor o en las vísceras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir si un dolor viene del músculo o viene de la víscera abdominal?
Pues hay un signo que pocamente se habla, que es el signo de Carnet. Básicamente se pide al paciente que o sea, en decúbito supino vaya contrayendo sus músculos abdominales a medida que se va levantando muy lentamente. Y si el paciente le duele, eso es un signo de Carnet positivo y eso nos hace, em, eso nos asegura que el dolor se está produciendo en los músculos abdominales, específicamente en las ramas cutáneas de los nervios intercostales, que son las que irrigan los músculos abdominales. Em, entonces, esto es una forma muy fácil de distinguir si el dolor se está produciendo en el abdomen o en las vísceras, y también es un signo que está demostrado que disminuye costos en atención, porque usualmente los pacientes que se presentan con dolor abdominal y uno no sabe si está produciéndose por un dolor en el músculo abdominal o en la víscera, pues son pacientes que se llevan TAC, que se llevan a imágenes y que se llevan a costos innecesarios. Eh, y otra cosa importante a tener en cuenta es el término de defensa voluntaria o defensa involuntaria. La defensa voluntaria es cualquier defensa que puede ser respuesta a miedo, puede ser respuesta a ansiedad, puede ser respuesta a las manos frías del médico. Eh, Contrario a la defensa involuntaria, que ya es indicativo de abdomen quirúrgico y que es cuando se produce una rigidez generalizada. Entonces, es importante diferenciar esas dos cosas, porque si el paciente tiene defensa abdominal cuando yo lo toco, probablemente sea una defensa voluntaria respuesta a cualquier cosa que les pueda estar causando pues esa contracción abdominal. En cambio, si ya está presente antes y en el momento de la palpación, es mucho más sugestivo de abdomen quirúrgico. Los signos, hay varios signos que podemos tener en cuenta, pero no voy a precisar en cada uno. Lo importante es que conozca su propia sensibilidad y su propia especificidad para cada una de las patologías. Usualmente el signo de rebote o signo de Blumberg va a ser que a la palpación lenta profunda y se retira la mano, se produce el dolor. Esto tiene hay estudios que muestran de 63 a 82% de sensibilidad para apendicitis y 69 a 90% de especificidad para apendicitis. Y dentro de estos hay muchos otros. El dolor que se produce con la tos, el dolor que se produce o a dejar caer los talones del paciente o a golpear los talones del paciente. El signo del obturador, que es dolor a la rotación interna de la cadera que está flexionada. El signo de Murphy, signo de Soas y el signo de Rosbin. Son todos signos que tienen su distinta especificidad y sensibilidad para, sobre todo para patologías que se nos pasan mucho como la apendicitis. Entonces, pues el signo de Rosbin es un dolor a la fosa ilíaca derecha precipitado por la palpación de la fosa ilíaca izquierda. O sea, yo le palpo la fosa ilíaca izquierda y le duele de la derecha. Eso tiene una sensibilidad de 68% para la apendicitis y especificidad del 96%. Entonces, si yo hago un conjunto de todos estos signos, pues ya puedo tener con mucha más seguridad de que el paciente tiene apendicitis o el paciente tiene colecistitis en caso del signo de Murphy. Nunca olvidar sin que encuentre una masa pulsátil en el abdomen. Esto tiene un Likelihood Ratio del 12 al 15 de un aneurisma de aorta abdominal, que es un signo bastante importante en un paciente que se me puede deteriorar fácilmente. Otras cosas del examen físico que nunca debo dejar de hacer son los exámenes pélvicos, genitales y testiculares. Usualmente el examen pélvico va a ser de rutina en mujeres con dolor inferior o dolor pélvico, lo que llaman. Sobre todo porque para descartar cualquier enfermedad pélvica inflamatoria, un síndrome de Fitz-Curtis, que es una peripatitis que se produce por una peritonitis que es secundaria al ascenso de bacterias.
como resultado de una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, es algo que puede causar dolor abdominal y que se debe tener en cuenta en pacientes, en mujeres. Dolor a la movilización cervical, sensibilidad anexial o leucorrea también. Exámenes, cosas del examen físico que nos hacen pensar en un dolor pélvico y en una enfermedad pélvica inflamatoria. El examen rectal usualmente nos va a servir sobre todo para encontrar sangre. Entonces, nos va a servir pues en cualquier sangrado gastrointestinal, en cáncer, en colitis isquémica, en abscesos, en cuerpos extraños rectales y en expectoración fecal. Sobre todo lo pueden utilizar para sospecha de cualquier sangrado, ¿cierto? Y para encontrar sangre pues en el momento de hacer el examen. Y el examen testicular siempre lo mencionan como algo esencial porque siempre un paciente masculino joven que se presenta con dolor abdominal y que no se le examina el testículo, pues puede tener una torsión testicular que se presenta con dolor en flanco aislado y nunca le examinan el testículo y se le puede estar pasando ese diagnóstico. Entonces siempre realizarlo en caso de sospecha clínica o para encontrar también hernias inguinales o escrotales que si están encarceladas pueden producir también dolor abdominal. Los paraclínicos, usualmente se habla de que los paraclínicos pueden confundir más que apoyar. ¿Por qué? Usualmente la leucocitosis, que tanto se asocia a procesos inflamatorios, o que si el paciente tiene leucocitosis ya tiene apendicitis, pues el 53% de las patologías abdominales severas no eleva leucocitos. Va a ser normal en la mayoría de los niños de dolor con menos 24 horas. Las apendicitis, el 10 al 60% de la apendicitis va a tener un hemograma que es normal. Entonces, es un error asociar la leucocitosis y la neutrofilia a algo que ya me asegura un diagnóstico, porque si no si no la encuentro me lo descarta, porque lo que les menciono, usualmente en las patologías abdominales severas la mitad no va a ser, no se va a encontrar con hallazgos anormales en el hemograma. Así pasa con la PCR. La PCR tiene una sensibilidad del 62%, del 62-66% para apendicitis, y no es sensible después de las 12 horas. Si van a usar PCR, siempre pedí la seriada, porque se ha visto que es más útil. Usualmente no nos va a dar un diagnóstico específico, lo que sí nos puede ayudar es para diferenciar un abdomen agudo, porque los valores mayores de 6 miligramos sobre litro nos indican un abdomen agudo, pero usualmente no nos va a dar un diagnóstico específico y su negatividad no descarta un abdomen quirúrgico. La lipasa y la amilasa va a ser útil en contexto de pancreatitis, sobre todo amilasa es sensible cuando se eleva más de 3 veces por límite. Solamente en ese contexto vamos a poder realizarlo. El lactato, usualmente siempre para descartar estados de hipoperfusión, choque y sepsis. No es específico para isquemia, no es bueno guiarse con una isquemia mesentérica solamente por una hiperlactatemia. Los niveles se pueden afectar por la función hepática y renal. Los pacientes con este tipo de afectación pierden sensibilidad y pierden especificidad, entonces pues tener en cuenta eso. El uranálisis también puede confundir, sobre todo porque los pacientes con hematuria se pueden presentar del 20 al 30% en apendicitis. También la apendicitis puede causar piuria, o puede causar bacterias en orina, entonces no toda hematuria o piuria es una, una, una infección urinaria. El 80% de las rupturas de aneurisma de aorta abdominal se presentan con hematuria, y el 6% de los cálculos renales no presentan hematuria. Entonces, esto es un hallazgo que podemos encontrar en muchas otras patologías aparte de la infección urinaria, y de lo que nos ayuda, por ejemplo, en cálculos renales, el 6% no las presentan. Entonces,
tener en cuenta eso, tener en cuenta que no toda hematuria es infección urinaria y si no la encontramos, pues tampoco descarta cualquier otra cosa. Las imágenes, importante que el 40% de los hallazgos de las radiografías son inconsistentes con el diagnóstico, es decir, se van a pedir en casos muy específicos. El 43% de los mayores de 65 años son normales. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir una radiografía? Cuando en perforación tiene evidencia, en obstrucción intestinal tiene evidencia y algunas veces en isquemia. Entonces acá podemos resumir en esta tablita los hallazgos en la radiografía que nos pueden sugerir una perforación de asas, sobre todo si el dolor es agudo, si tiene un abdomen con defensa involuntaria y disminución de los ruidos intestinales, estaría indicado una radiografía por la sospecha de una perforación visceral. Entonces, estos son más o menos los hallazgos que sí nos ayudaría en una radiografía. Acá podemos ver el hallazgo de atrapamiento aéreo, aire libre debajo del diafragma, sugestivo de perforación intestinal, o por ejemplo, estas imágenes de niveles hidroaéreos, también sugestivo de obstrucción intestinal. Son hallazgos que nos puede ayudar la radiografía y se deben pedir únicamente con la sospecha clínica en ese tipo de pacientes. Acá están otros hallazgos que podemos encontrar, aparte de los niveles hidroaéreos y del aire debajo del diafragma, como a veces se puede alcanzar a ver un apendicolito, pero usualmente en las apendicitis no es necesario tomar una radiografía, sino que de una vez un TAC. Otro tipo de hallazgos como el coffee bean o el signo del grano de café, que es sugestivo del vólvulo del sigmoides o el vólvulo intestinal, y así como muchos otros hallazgos. Lo importante es que siempre pedirlo en perforación, en obstrucción y a veces en isquemia. La ecografía de la cama del paciente es otro tipo de imagen que nos puede ayudar mucho, sobre todo en el contexto de urgencias, ya que pues, es una herramienta que manejan la mayoría de los especialistas en medicina de emergencia, para 4 cosas en dolor abdominal. La primera son patologías vasculares. Aquí podemos ver que esto oscurito que está acá es el cuerpo vertebral. Esta es una ventana subsifoidea donde se desciende hasta más o menos debajo del ombligo. Debajo del ombligo es donde se divide la aorta de las arterias ilíacas. El diámetro de las arterias ilíacas debe ser de 1.5 centímetros y el diámetro normal de la aorta debe ser menos de 3 centímetros de diámetro. Entonces, si es mayor de 3 centímetros, se puede sospechar un aneurisma de aorta abdominal. Entonces, en este contexto nos puede ayudar para descartar una patología vascular. Otra cosa que nos puede ayudar es para diagnosticar que el origen del dolor abdominal no sea de una patología cardíaca o cardiovascular. Esta también es una ventana así subsifoidea que es normal. Acá se puede ver el hígado en la parte superior y se puede ver la contractilidad del corazón y descartar que el dolor abdominal sea de origen cardíaco. Básicamente, evaluando la contractilidad que implica que las paredes del corazón se estén acercando. Otra cosa que podemos ver es una de las ventanas FAST, sobre todo para evaluar líquido libre. Esta es la fosa hepatorrenal, la ventana hepatorrenal, en donde se ve líquido en el espacio de Morrison. La línea blanca es el diafragma y el líquido se ve anecoico. Entonces, pues esto puede ser sugestivo de una irritación diafragmática en que se presente con dolor abdominal y nosotros encontramos líquido. Y por último, la ecografía biliar, se puede ver el riñón y la vesícula, en donde la presencia de imagen hiperecoica son sugestivos de cálculos, entonces para descartar una patología biliar. Entonces, estos son los hallazgos, un resumen de los hallazgos que se pueden encontrar en el ultrasonido en la cama del paciente. Se puede también usar en ultrasonidos pélvicos para identificar un embarazo ectópico, con o sin hemorragia. La aorta, lo que ya les mencionaba, medir el diámetro, y si es mayor de 3,
aneurisma de aorta abdominal, en el FAST, detección de líquido, básicamente, exámenes pélvicos para identificar una torsión ovárica o un embarazo intrauterino, ecografía biliar para descartar colicistitis o cololitiasis, inflamación de la vesícula, engrosamiento de las paredes, líquido perivesicular, etc. El renal, hidronefrosis, que puede ser probablemente una uropatía obstructiva. El FAST, de nuevo, para cualquier tipo de líquido intraperitoneal. Y el cardíaco para evaluar que el dolor abdominal no sea una patología extracardíaca, perdón, que no sea una patología cardíaca, evaluando la contractilidad o el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, que indica un estatus de volumen. Eso podemos usarlo en muchas cosas, pero hablando específicamente de dolor abdominal, respuesta a volumen y origen del dolor. El TAC usualmente va a ser la modalidad de elección. Nos ayuda a descartar básicamente cualquier cólico renal, apendicitis, diverticulitis, accesos abdominales, aneurismas, y podemos encontrar cosas como esta. Acá podemos ver una imagen sugestiva de diverticulitis, sobre todo por la induración de la grasa perisigmoidea y el engrosamiento del colon, ¿sí? Y se ven múltiples divertículos. Divertículo y engrosamiento de la grasa perisigmoidea. Usualmente esta va a ser la imagen de elección. Ahí está la discusión de que si hacerlo con contraste o sin contraste, o con contraste oral o sin contraste oral. Pues esto depende mucho del paciente, pero usualmente se van a pedir con contraste oral, para cualquier patología abdominal con contraste oral. Acá podemos ver otro tipo de imagen, una imagen de un TAC sugestiva de apendicitis, sobre todo porque acá se muestra un apéndice que está engrosado, que contiene un apendiculito y un fluido periapendicular, que indica inflamación, que es altamente sugestivo de apendicitis. Entonces, esta es la razón de por qué se va a considerar el TAC como la imagen de elección, básicamente por su sensibilidad, del 93 al 95% sensible, si es que se ve un apéndice para sugestivo de apendicitis. Para obstrucción intestinal, el TAC es bastante más sensible que la radiografía, de un 93 en comparación con un 71, 77%. Para diverticulitis, para isquemia mesentérica, para pancreatitis, usualmente va a tener los mejores valores de sensibilidad y especificidad, y esa va a ser la razón de por cuál se elige. Ya vimos cuáles probablemente no sean requeridos un TAC, sobre todo en patologías como embarazo ectópico o colicistitis. Usualmente se prefiere el ultrasonido antes. Pero en todas las demás es mucho más sensible un TAC. Y para acabar, lo que se le habíamos dicho de los algoritmos de diagnósticos, una forma fácil y rápida de tomar decisiones en urgencias. Si el paciente está con signos de shock, siempre pensar en administrar fluidos rápidamente y hacer un ultrasonido para verificar cualquier estado de hemorragia y de una vez consulta con una especialidad quirúrgica. Si tiene ya historia de abdomen quirúrgico, considerar una consulta rápida con una especialidad quirúrgica y una imagen. Si la paciente está embarazada, pues ya vimos ultrasonido para descartar cualquier embarazo ectópico o un aborto espontáneo. Si tiene signos de irritación peritoneal, considerar una radiografía para identificar aire libre o un TAC de una vez. Y dependiendo de la localización, si está en el abdomen superior, pues evaluar los signos de irritación peritoneal como el signo de Murphy, evaluar lipasa y amilasa para pancreatitis, considerar un ultrasonido biliar
o un TAC con contraste una vez para evaluar cualquier otro tipo de diagnóstico. Si el dolor es difuso, guiarse con lactato para isquemia mesentérica, pero acuérdense que no es el único parámetro que tenemos que tener en cuenta. Y un TAC con contraste para evaluar las aortas mesentéricas, perdón, para evaluar la aorta y los vasos mesentéricos. Y si está en el abdomen inferior, siempre realizar el examen pélvico en mujeres con edad fértil y en hombres el examen testicular, el uranálisis para ver infección o cálculos renales. Acuérdense que los porcentajes de hallazgos en hematuria y piguria que están en apendicitis y que el 6% de las hematurias no, perdón, el 6% de los cálculos renales no se presentan con hematuria. Y usualmente también se va a pedir un TAC para identificar ya sea apendicitis, diverticulitis o cólicos ureterales, en este caso un uroTAC. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por atender. Cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios. Recordarles que todos los artículos que fueron utilizados en la presentación están disponibles en nuestro Drive, y todas nuestras charlas como grupo de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario están presentes en nuestro canal de YouTube. Eso sería todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado.